Que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlos. Está el hermano con ese primer amor, que muchas veces a nosotros se nos va ese primer amor, pero él lo tiene, él lo demuestra cada vez que Dios le da la oportunidad, ¿cierto? Él demuestra el amor que tiene para las cosas de Dios. Así que me gozo cuando veo al hermano Carlos, porque todos deberíamos ser así, pero muchas veces nos echamos, como se dice, en los laureles, y ahí nos mantenemos. Nadie me saca de ese lugar. Bien, mis hermanos, llegó lo más importante de este servicio, que es la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia en Mateos 24. ¿Sí? En Mateos 24, capítulo 24, versículo 37, 38 y 39. Mateos 24, versículo 37, 38 y 39. Habiéndolo encontrado, mis hermanos, daremos la lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tiene como título, dice, aquí en mi Biblia dice, no sabemos cuándo vendrá Cristo. Ese es el título que tiene acá. Y dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, mis hermanos, como nosotros, cierto, sabemos que Noé fue un personaje crucial en lo que es la Escritura desde el comienzo del Génesis. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Noé fue cuando Dios juzgó a la humanidad. Y por intermedio de Noé se perseveró la simiente del hombre. ¿Quién fue Noé? Fue un personaje bíblico, ¿cierto?, utilizado por Dios como instrumento para la construcción del arca. Tiempo donde, ¿cierto?, por primera vez Dios juzga la tierra para su destrucción mediante agua. Noé vivió 950 años aproximadamente, según lo que dice la Escritura. Y a la edad de 600 años, ¿cierto?, tenía Noé cuando, ¿cierto?, comenzó el diluvio en la tierra. Y todo ser viviente, ¿cierto?, dando por excepción a Noé y su familia y los animales que ingresaron por orden de Dios, ¿cierto?, al arca, fueron salvos. Vamos a volver a los tiempos de Noé. Para ver, ¿cierto?, el trasfondo de lo que nos habla la Escritura que hemos leído ahora, ¿cierto?, que es Mateo 24. El Señor Jesús nos dejó un precedente a nosotros, ¿cierto?, como señal que en nuestros tiempos hoy en día, ¿cierto?, sucederían a nivel mundial en lo que es el comportamiento de la sociedad hoy en día. Nosotros en los últimos tiempos, ¿cierto?, presenciaríamos, ¿cierto?, en los tiempos finales todos estos sucesos, ¿cierto?, que desglosa Mateo 24. Yo solamente estoy desglosando lo que es, ¿cierto?, la semejanza que el Señor Jesucristo utilizó con los tiempos de Noé. Pero anterior a eso, ¿cierto?, hay muchas más señales, ¿cierto?, que el Señor deja para su iglesia o para sus seguidores. Regresando, ¿cierto?, le voy a pedir que abra sus Biblias en Génesis 12 como referencia. Génesis 12. ¿Por qué? Porque para nosotros poder entender lo que hemos leído en la palabra, ¿cierto?, de que como en los tiempos de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vamos a leer unos versículos de Génesis 6, 12, versículos 12, 13 y 17. Y en estos versículos nosotros vamos a lograr entender
¿Cuáles son los tiempos que se estaban viviendo exactamente en los tiempos de Noé? Para nosotros, ¿cierto?, llevarlo hoy a la actualidad y poder entender por qué el Señor Jesús dio esta profecía para estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y dice así, capítulo 6 del versículo 12, dice: y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida por toda la carne que había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo os destruiré con la tierra. Y nos vamos al 17, y dice: y he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos entender, ¿cierto?, de que esto que el Señor Jesús, ¿cierto?, dio como profecía en aquellos tiempos a sus discípulos, hoy nosotros lo estamos presenciando. Quizás no de la envergadura, ¿cierto?, que sucedió en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Dios juzgó a la tierra de una manera tajante. De una manera tajante. Muchas veces nosotros tenemos la palabra cliché en decir que Dios es un caballero. Sí, Dios es un caballero, pero Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para poder determinar algo. El Dios del Génesis es el mismo Dios que hoy nosotros adoramos, con la diferencia que hoy en día nosotros estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, bajo este tiempo de la iglesia, bajo la gracia, donde nosotros cometemos un error, podemos interceder al Padre a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A Él nosotros lo tenemos como abogado. Pero en aquellos tiempos Dios era tan tajante que si Él decía voy a destruir tal ciudad, la destruía y no le pedía permiso a nadie. De esa misma manera sucedió con Sodoma y Gomorra. Fue tajante. Solamente liberó a Lot y su familia. Nada más. Y destruyó todo a su paso. Niños, ancianos, recién nacidos. Y no quedó nada. Ese es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy en día. Y muchas veces nosotros cometemos errores, cometemos faltas delante de nuestro Dios. Y cuántas veces delante de nosotros hay un ángel que está con la espada desenvainada y no nos damos cuenta. Pero por la misericordia y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, tenemos la intercesión delante del Padre y nos perdona. A través de la sangre de su Hijo amado, Él nos mira con amor y nos mira con misericordia. Pero este mismo Dios del Génesis es el que adoramos, mis hermanos. Y nosotros muchas veces tomamos a la ligera el camino del Señor. El Evangelio lo tomamos a la ligera. Tenemos la oportunidad muchas veces de estar aquí y no lo hacemos. Dios sabe cuando nos quedamos en el hogar por enfermedad, nos quedamos por algún problema, pero sabe también cuando nos quedamos por flojera o nos quedamos por pereza. Y un día tendremos que dar cuenta de eso delante del Señor. Ese mismo Dios del Génesis es el que adoramos, mis hermanos. Y muchas veces nos llenamos la boca diciendo que Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, mis hermanos. Pero aquí el Génesis dice que también es fuego consumidor. Sigamos, mis hermanos. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento no existe ningún registro que nos indique que Noé predicó sobre el arrepentimiento a aquellas personas en aquellos tiempos. Si usted se da cuenta, yo al menos leí todo lo que es la trayectoria de Noé, y no sale en ningún momento que Dios le haya dicho, Noé, constrúyete el arca porque voy a raer toda la tierra, pero predica primero el arrepentimiento. Predica primero a ver quién acepta subir al arca. No sale eso. Y no logré encontrar un registro, no sé si el Nuevo Testamento a lo mejor hace alguna referencia, pero en lo que es la escritura del Génesis nos sale que Noé predicó el arrepentimiento.
No así, por ejemplo, cuando Jonás, ¿cierto? Dios lo envía a Nínive y le dice, ve a Nínive y háblale al rey que se arrepienta de sus pecados, porque si no en tantos días destruiré, ¿cierto?, Nínive de la faz de la tierra. Ahí lo envía, ¿cierto?, con una misión de hablar del arrepentimiento, volverse a Dios. Pero en el episodio que nosotros estamos hablando acá, del Génesis, no hay un registro donde Dios le dice, predica el arrepentimiento, a ver quién acepta subir al arca contigo y tu familia. No lo hay. ¿Por qué? Porque Dios fue tajante. Dios fue tajante. La única orden que le dio en este caso a Noé fue construir el arca. Le dio las medidas y con qué material tenía que construirlo. Nada más. Entonces, mis hermanos, no hay una predicación de arrepentimiento en aquellos tiempos. Pero nosotros hoy en día, mis hermanos, tenemos el tiempo de la gracia. Sabemos que vienen juicios a la tierra. Sabemos que vienen juicios a la humanidad. Pero por la gracia que Dios tiene, ¿cierto?, sobre su iglesia, sobre su amada iglesia, sobre su novia, nosotros entramos, ¿cierto?, en el arca espiritual y tenemos entrada para nosotros subir a esta arca y salvarnos de todo lo que viene a la tierra, mis hermanos. Y muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, desechamos esta gracia que el Señor nos da, arriesgándonos a perder esta salvación. Muchos pueden decir que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde. Sí se pierde la salvación, mis hermanos. El Apocalipsis nos dice, retén lo que tiene para que nadie robe tu corona. Nosotros día a día estamos luchando por poder llegar a esta salvación. Nosotros salimos de aquí de la iglesia o nos levantamos de una oración y ya estamos pecando delante del Señor. Y salimos de aquí muchas veces murmurando, enojados, y no sabemos si es que al cruzar la calle nos atropella un auto y partimos de este mundo. Y nos preocupamos muchas veces de andar con enojo, andar con ira, andar con envidia, cuando nosotros debemos preocuparnos de las cosas celestiales. ¿Cuántos desearían estar hoy en día aquí, pero sus pecados lo tienen atado en sus hogares y no pueden llegar? Y nosotros que estamos aquí, muchas veces preferimos quedarnos en los hogares y no venir a adorar a aquel que nos libró de la muerte, como decía la alabanza de adoración. Me has librado de la muerte. ¿Cuántas veces, como le dije anteriormente, nos vamos de un trayecto al centro a hacer un trámite, nos vamos a nuestro lugar de trabajo y nosotros no tenemos los ojos espirituales abiertos y delante de nosotros hay un ángel con la espada desenvainada, quizás para cortarnos la vida? Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros porque estamos en el tiempo de la gracia, mis hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia y eso es lo que nosotros debemos entender, mis hermanos. Para poder nosotros llegar a la altura de un varón perfecto, debemos estar en comunión con el Señor. Debemos estar en constante comunión, porque esta salvación en cualquier momento la podemos perder. Satanás, el diablo, no descansa porque nosotros perdamos esta salvación. Día a día nos está bombardeando, día a día nos está tentando, nos está colocando tentaciones en el camino. ¿Por qué? Porque la misión de él es que nosotros lleguemos a perder esta salvación. Y si partimos un día en el trayecto a nuestro trabajo o en nuestro trabajo, partimos a la presencia del Señor, la misión de Él es que nosotros nos vayamos sin salvación. Yo sé que no hay que darle lugar o cabida a Satanás, el diablo, en este púlpito, porque este púlpito es santo. Pero es nuestro archienemigo. Nuestro pastor muchas veces nos dice, Él es nuestro archienemigo y Él no descansa. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros somos la presa muchas veces, sin saberlo. Nosotros damos pie para ser la presa, porque llegamos muchas veces enojados aquí y nos vamos de la misma forma. Nos levantamos contra el siervo, cuando el siervo fue escogido por Dios para dirigir este lugar.
Entonces, mis hermanos, usted tiene que elegir en qué lugar quiere estar. Si quiere subir a esta arca celestial que el Señor nos está dando por medio de la gracia, que aún estamos a tiempo, no como en los tiempos de Noé, que fue tajante. Ningún ser humano vivió, solamente la familia de Noé. Pero nosotros todavía estamos en el tiempo de la gracia, mis hermanos, donde podemos elegir dónde queremos estar. En la mañana conversaba con mi pastora y mi pastora me decía, y el apóstol Pablo, lo único que decía, yo quiero estar ahí nomás, lograr entrar. Aunque sea rajuñando, mis hermanos, pero tenemos que llegar a la presencia del Señor y ser salvos. No tenemos que dejar que nuestro archienemigo gane la batalla, porque nosotros estamos en batalla, estamos hasta que nuestra alma salga de nuestro cuerpo a la presencia del Señor, y recién el enemigo va a dejar de luchar con nosotros. Pero mientras estemos en el escenario de esta tierra, mis hermanos, vamos a tener lucha, vamos a tener contienda. El Satanás, el diablo, nos va a poner trabas, nos va a poner problemas para llegar aquí a la casa de oración, y vamos a llegar enojados con la cara larga. Pero aquí es donde nosotros debemos dejar nuestras cargas delante de la presencia del Señor y poder salir de este lugar livianos de todo, pesar. Esta palabra primeramente es para mí, porque muchas veces a lo mejor yo llegué en esas condiciones. Pero Dios no quiere eso de nosotros, mis hermanos. Dios quiere que nosotros estemos alegres. Porque nosotros somos comprados a precio de sangre, mis hermanos. Fuimos comprados a precio de sangre. Ni todo el oro, ni toda riqueza del mundo logra compararse con el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario de la cruz por nosotros. Y nosotros muchas veces dejamos que ese sacrificio sea en vano, mis hermanos. Porque damos cabida a la envidia, damos cabida al enojo, damos cabida a cosas que son banales, cuando nosotros debemos estar puestos con la mirada en el dador de la vida. Aquel que entregó su vida en la cruz por nosotros, mis hermanos. Esos clavos, esa corona, esa lanza que atravesó a Jesús en el costado, era de nosotros. Era de nosotros, mis hermanos. Y nosotros muchas veces despreciamos con nuestras actitudes, con nuestra cara larga, con nuestro enojo, despreciamos aquello que Jesús hizo hace 2000 años atrás, por amor. Entonces esta palabra, mis hermanos, nos dice de que nosotros debemos estar atentos, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Noé entró en el arca, se cerró la puerta del arca y nada más sucedió. A los 7 días después de que se cerró la puerta del arca, llegó el diluvio y ya era tarde. Ya era tarde. Noé y su familia entró en el arca para salvarse con los animales que Dios le dijo que iban a entrar a ese lugar. Ahora, ¿usted en qué lugar quiere estar, mis hermanos, en estos tiempos? ¿En qué lugar quiere estar usted? Cuando suene la final trompeta, cuando sean los tiempos de Noé, hoy en día que estamos viviendo, y suene la final trompeta, y la puerta del arca espiritual, que es la gracia, el tiempo de gracia, aún está abierta. ¿En qué lugar quiere estar usted? Cuando la iglesia sea arrebatada de este escenario, de esta tierra, terminó el tiempo de gracia. Se cerró la puerta del arca, ya es tarde. ¿En qué lugar quiere estar usted, mi hermano? ¿En qué lugar quiero estar yo? Ahora nos vamos al escenario de las 10 vírgenes. Cuando el novio pasa, ¿cierto? Y cierra la puerta. Y vuelven las insensatas, ¿cierto? A tocar la puerta. Ábrenos. Y ahora abre la puerta el novio y dice, no os conozco. ¿En qué lugar quiere estar usted? ¿En qué lugar quiero estar yo? Esa es la pregunta que debemos hacernos día a día cuando nos dirigimos al Padre. Señor, yo quiero estar en este lugar, yo quiero servirte, yo quiero llegar a tu presencia, quiero ser salvo. Ayúdame día a día a pasar las dificultades, ayúdame día a día, Señor, a no caer.
Así que, mis hermanos, estamos viviendo en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había maldad que llegó hasta la presencia de Dios. No había amor por la vida humana. Se mataban unos a otros. Hacían cosas indebidas ante la presencia de Dios. Por eso Dios decidió destruir la humanidad en aquel tiempo. Y vienen juicios hoy en día a la tierra. Pero esta arca todavía está abierta, esta puerta, mis hermanos. Y luchemos por llegar adentro del arca y no salir de ahí. Hasta aquí dejo la palabra, mis hermanos. Es lo que el Señor me entrega. Nosotros somos parte de la novia del Cordero. Y somos algo preciado para nuestro Señor Jesús. Y debemos estar ataviándonos todos los días para que ese día que llegue el novio a buscar a su novia, nosotros podamos decir, heme aquí, Señor. Con manos limpias, con corazón puro. Día a día vamos a tener pruebas, sí, día a día vamos a fallar, vamos a caer, pero tenemos que tener la certeza de que clamando a Dios y volviendo, ¿cierto?, a levantarnos y pedir perdón, vamos a de nuevo a tomar el camino y seguir corriendo esta carrera. La idea no es quedarnos tirados ahí, porque ahí nosotros damos pie al archienemigo a que nos devore y perdamos esta salvación. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, por su palabra, porque primeramente llega a mi vida. Me hago un autoanálisis para saber cómo está mi vida espiritual delante de Dios, en qué lugar yo quiero estar. Y en el lugar que yo quiero estar depende también mi familia, porque si la cabeza de la familia está centrada en lo que es el camino, el Evangelio, y mirando a Cristo, que es por sobre todas las cosas, toda la familia está bien. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad, mis hermanos. Pido a Él que cada día que Él me dé esta oportunidad de entregar su palabra, de hablar de su palabra, Él sea usándome y saque todo lo humano y sea Él hablando a través de mí. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad y para Él sea toda la honra y toda la gloria, mis hermanos.